En este vídeo vamos a ver ya la última parte de la resolución de triángulos y vamos a ver dos importantes teoremas que se suelen usar para resolver triángulos cualesquiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos un triángulo cualquiera, puede estar de la forma que sea, no sabemos en principio si cómo es. En los que nos dan ese triángulo nos dan tres datos y tenemos que calcular los otros tres, ¿no? Tenemos aquí el ángulo A y su lado opuesto A minúscula, el ángulo B y su lado opuesto B minúscula, y el ángulo C y su lado opuesto C minúscula, que sería la base. Pero no tiene por qué ser el C el mayor, ni ser la base, ni que B sea el menor, ni A el intermedio, eso da igual. En principio nos dan datos para que saquemos el triángulo, no sabemos en qué posición está, no sabemos cuál es el mayor, cuál es el menor, cómo dibujarlo, no tenemos ni idea. Bueno, pues entonces si queremos resolverlo y no depender de la altura, como antes que hemos trazado la altura, recordemos que la altura puede caer dentro del triángulo si la base es la más grande, digamos, el lado más grande, o podría ser que la altura, según la posición del triángulo, cayera fuera del triángulo y entonces estaríamos en una situación distinta. Bueno, pues para no depender de la altura hay dos teoremas clásicos, que son el teorema de los senos. El teorema de los senos me dice que hay una proporción entre los senos de cada ángulo y el lado opuesto correspondiente. En el libro viene escrito de forma inversa, como lo voy a escribir, da igual, ¿no? Bien, el seno del ángulo A partido por el lado A es igual al seno del ángulo B partido por el lado B minúscula y es igual al seno del ángulo C partido por el ángulo C minúscula. Entonces los senos de cada ángulo mantienen una proporción en relación al ángulo opuesto correspondiente. Eso también quiere decir que si el ángulo A es mayor, el lado A será mayor y viceversa. Si el ángulo A es menor, el lado A será menor. Entonces, esa es la relación que hay entre los senos y los lados. Bien, voy a dejar aquí un huequito porque quiero comentar una cosa a continuación. Y luego tenemos el teorema del coseno. El teorema del coseno es una extensión del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solamente sirve en los triángulos rectángulos. El teorema del coseno sirve en cualquier triángulo, sea o no sea rectángulo. Si es rectángulo también puede servir. Se convertiría en el teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de coseno me dice que un lado al cuadrado es igual a el otro lado al cuadrado más otro lado al cuadrado más... Bueno, ya iba aquí a cometer un error. Vamos a ver, no es más, es menos dos veces el lado B por el lado C por el coseno del ángulo A. Aquí un menos. Entonces A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces por el coseno del ángulo A opuesto a la minúscula. Claro, pero aquí el A, el B y el C no tienen ni por qué ser, no se distinguen unos de otros. Es decir, este puede ser cualquier lado, este cualquier lado y este cualquier lado. Es decir, que esta fórmula, que lo he puesto con A aquí, B y C, dos veces coseno de A, se puede escribir intercambiando las letras de la forma correspondiente. Por ejemplo, si me interesa tomar aquí la letra B,
pues b al cuadrado es igual a a al cuadrado más c al cuadrado menos 2ac por el coseno del ángulo B. Y si en lugar de la B me interesa poner la C, pues C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por el coseno de C. Es decir, que el teorema del coseno, que es 1, digamos, la misma fórmula, pero se puede adaptar a los datos que tenga. Es decir, es el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de los dos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado de partida. Bien, ¿qué problemas, es decir, qué problemas pueden dar estos teoremas? Entonces, ¿qué situaciones podemos tener con estos teoremas? Bueno, pues estos teoremas sirven para cualquier triángulo. Pero la situación es que nos dan un triángulo, nos dan varios datos, nosotros elegimos bien el teorema de los senos, bien el teorema del coseno para empezar a aplicarlo para poder averiguar los datos que faltan. Pero hay una situación. Primero, puede ocurrir, o sea, que yo tenga que calcular un ángulo haciendo el arcoseno de algo, ¿no? Es decir, hago una cuenta y entonces me queda, por ejemplo, que el seno del ángulo A es igual a, no sé, a A por seno de B partido C y luego hago el arcoseno. Entonces, al hacer, vaya, al hacer el arcoseno de un valor, tengo que recordar el arcoseno de un valor, el arcsen, ¿no? He puesto arcsen, arcoseno de un valor, tengo que recordar que sale un ángulo en la calculadora. Pero debo razonar si tomo ese ángulo o no tomo ese ángulo alfa, sino 180 grados menos alfa. Porque recordemos que el seno de alfa es igual al seno de 180 grados menos alfa. Con lo cual, estos dos ángulos son suplementarios, tienen el mismo seno. El caso es que, claro, uno será de menos de 90 grados probablemente y otro será de más de 90 grados. Entonces uno será agudo y el otro será obtuso. Es posible que los dos ángulos me sirvan. Es posible que solo me sirva uno. Eso ya lo tengo que razonar. Bien, eso por un lado. Por otro lado, también tengo que tener en cuenta que a lo mejor el problema me da un triángulo que no se puede construir. Y entonces yo quiero hacer el arcoseno o el arcocoseno y entonces resulta que la calculadora me da un error porque el número que le meto es mayor de 1. Es decir, que hay que recordar que el seno de alfa es algo que está entre menos 1 y 1 y el coseno de alfa está también entre menos 1 y 1. Es decir, que si me sale que el seno de alfa es 1,7, por ejemplo, pues el alfa no va a existir, porque no puede pasarse de 1. Bien, en el teorema del coseno resulta que cuando yo hago la cuenta me puede salir que el coseno del ángulo es un número negativo. Eso no hay ningún problema, porque el coseno puede ser negativo. El coseno de un ángulo obtuso, es decir, si el ángulo es obtuso entre 90
y 180 grados es negativo, es decir, que el coseno en ese campo no me va a dar problemas. Si me sale un coseno negativo, pues al hacer el arco coseno me va a salir un ángulo obtuso. Pero el que me puede dar problema es el seno, en el sentido de que al hacer el arco seno yo debo tener en cuenta que los ángulos obtusos tienen el mismo seno que los ángulos agudos del primer cuadrante. Entonces me pueden dar dos soluciones. Bueno, pues aplicando inteligentemente el teorema de los senos y el teorema del coseno, pues se pueden resolver muchos triángulos que en principio pues no sabemos ni qué posición tienen ni cómo se encuentran. Hay casos en los que a lo mejor me sale que no hay solución y hay casos en los que a lo mejor me sale que hay dos soluciones válidas. O casos en los que me salen dos posibilidades para el ángulo a través del arco seno, pero que una de las dos no es posible porque ya es demasiado grande, se pasa de 180 grados, la suma de los ángulos se pasa de 180 grados o, cualquier otra situación que se pueda dar. Entonces, pues eso ya haciendo problemas, resolviendo problemas, se ven ejemplos y se aclara todo. Ya en los próximos vídeos pondré algunos ejemplos. Gracias por vuestra atención.